meter sin dar tregua. Comenzó el combate y que pelear, y la guerra vamos a ganar. Todo lo que Satanás ha usurpado, con sus potestades y principados, se lo vamos a arrebatar. Todo Dios lo va a recuperar. Venceremos este reino profano, cada obra que no hayamos pisado, en nombre del Señor. Cada vida guiaremos al reino, y ya muchos no irán al infierno. La luz triunfará. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro grito de guerra será aleluya, aleluya, reinaremos. Combatamos todo error, todo engaño, valoremos lo que Dios nos ha dado. Nuestra esfera es la celestial, donde es humillado todo el mal. Levantemos nuestra voz, soy del día, y la noche huirá de alegría. Juntos avancemos sin temor hasta la venida del Señor. Venceremos este reino profano, nada habrá que no hayamos pisado, en nombre del Señor. Cada vida guiaremos al reino, y ya muchos no irán al infierno. La luz triunfará. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro grito de guerra será aleluya, 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 reinaremos. Profética, hermano, que el Señor está dando en estos tiempos, hermano, donde nos está trayendo dirección, y el Señor quiere que nosotros hoy podamos creer 100% a la palabra profética. ¿Cuántos son uno con esto? 100% en la palabra profética. Diga para el hermano que está, hermano, necesitamos creer 100% en la palabra profética. El Señor no quiere un 70, un 60, un 80, no. Ni un 99 tampoco, es 100%. Creer en la palabra, porque es la palabra quien hace la obra del Señor. No es nuestras fuerzas, no son nuestras habilidades, y el Señor quiere que nosotros podamos ser fieles. Amén. Esta semana, hermanos, a través de su palabra profética, ya vamos por la semana 3 del alimento diario, su palabra dada, su palabra revelada. Hermanos, no son nuestras palabras, es la palabra revelada a través del canal que Dios está usando, el dispensador, nuestro hermano Pedro Don, y nosotros como esos fieles administradores, esos fieles dispensadores, hermanos, queremos transmitir fielmente la palabra profética. Esta semana el Señor tenía como título Apóstol, el administrador del misterio de Dios. ¿Qué tal si repite conmigo? Apóstol, el administrador del misterio de Dios.
Y el Señor, antes de entrar en este encargo, el Señor nos llevaba al libro de Colosenses. ¿Qué tal si vamos a Colosenses capítulo 1? Vamos a leer versículos 24, 25 y 26, que son la esencia de este encargo, que son los versículos donde está el encargo central de esta semana. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, amén, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mira, un verdadero apóstol, uno que fielmente anuncia la palabra de Dios. 26, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hermanos, esta palabra esta semana, hermano, Dios quiere que usted se pueda llevar esta mañana un encargo. Dígale al que está al hermano, ¿qué tal si abrimos nuestro corazón y recibimos este encargo? Dígale, hermano, vamos a recibir este encargo. Hermano, hoy la palabra que Dios está revelando a través de su palabra profética son palabras de comando. ¿Qué es una palabra de comando? Una palabra que da dirección a la iglesia, pero es una palabra que usted debe recibir como un encargo para que usted se lo pueda llevar y usted lo pueda practicar con simplicidad en la semana, porque no se trata solamente de un mensaje, sino de un encargo de la palabra de Dios. El Señor nos llevaba también en Colosenses 1, ahí atrasito, el versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El tema central de este encargo, hermano, es Cristo, el centro conector de la obra de Dios. ¿Qué tal si repite conmigo? Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Hermanos, sabemos que Cristo es ese centro que puede conectarnos. ¿Conectarnos por qué? Porque cuando hubo la desconexión desde Génesis, hermano, ocurrió que vacíos. Uno que se desconecta de Cristo, que es la palabra, porque la palabra es el mismo Cristo. Si yo me desconecto de la palabra profética, me desconecto de todo lo que el Señor nos está dando de manera práctica, las herramientas, todo lo que el Señor. Si yo me desconecto, ¿qué genera eso? Vacíos. ¿Y quién puede llenar solamente esos vacíos? Cristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Hermano, pero todos sabemos de manera teórica que Cristo es la... ¿Cuántos saben aquí que Cristo es la preeminencia? No parece. ¿Cuántos aquí saben que Cristo es la preeminencia? Este versículo, si usted lee Colosenses, le habla de la preeminencia. Si usted lee el 18, para que en todo tenga la preeminencia. Eso habla de que Cristo va en primero de todo. Pero de manera teórica nosotros eso lo sabemos. Y el Señor esta semana, iniciando la palabra profética, nos decía, lo voy a leer aquí textualmente, decía: necesitamos salir del campo teórico a leer Colosenses, porque la preeminencia de Cristo necesita ser una realidad en nuestro vivir. ¿Qué tal si le dice al hermano que está, hermano, la preeminencia necesita ser nuestra realidad? Hermano, necesita ser mi realidad. Hermano, si nosotros somos sinceros, en la semana, hermano, sabemos de la manera teórica que es bueno, hay que saberlo, ir a la Biblia. Colosenses nos habla muchos versículos de que Cristo es la preeminencia, Él es el primero en todo. Pero y ahora en la manera de la práctica, ¿será que Cristo es la preeminencia en nuestro vivir? Muchas veces hacemos muchas cosas sin buscar la preeminencia del Señor, sin encabezarnos en el Señor. Y hacemos muchas cosas por nuestra fuerza, por nuestras habilidades, por creer que somos los mejores. Creemos que eso de buscar que comunión, que encabezarnos, creemos que eso no, lo vemos como algo superficial. No, hermano, Cristo es la preeminencia. Y usted necesita practicarlo en su vivir diario. Porque si el Señor nos llama para muchas cosas, hermano, necesitamos darle el primer lugar al Señor en todo. Si hacemos varias preguntas, ¿cuántos trabajan?
¿Cuántos estudian? ¿Cuántos tienen una vida social? Todos tenemos vida social. ¿Y será que ahí, estudiando, trabajando, será que Cristo no puede ser la preeminencia? Hermano, le damos testimonio que Cristo es la preeminencia. Aún usted trabajando, aún usted estudiando, usted haciendo su vida social, hermano, Cristo puede ser su preeminencia. Y muchas veces creemos que no y colocamos el trabajo de primero, el segundo como de cuarto, el Señor como de cuarto, de quinto, ponemos nuestros estudios, nuestro trabajo porque ya, hermano, y eso es mentira. Eso es muestra de que hay una desconexión y solamente Cristo puede llenar esos vacíos. Hermano, ¿qué el Señor quiere con esto? Salvarnos. Hermano, y por eso el Señor nos muestra un río, hermano, que ese río es el de la gracia. Hermano, cuando el hombre pensó que ya no había salvación para él, hubo esa desconexión. Dice que en el Edén, hermano, fluía un río. Seguía fluyendo un río con 4 brazos. Hermano, y esto muestra es para alcanzar a la humanidad desconectada. Hermano, ese río, hermano, es el mismo Señor que lo quiere alcanzar a usted, quiere alcanzar a la humanidad, quiere que Cristo sea el centro conector de su vida, quiere que Cristo sea la preeminencia en su vida. Por eso el Señor iniciaba esta semana, decía, Dios quiere tener la preeminencia en nuestro vivir. ¿Qué tal si repite conmigo? Dios quiere tener la preeminencia en nuestro vivir. Por eso en Colosenses 1 del 3 al 13 al 14, el Señor nos llevaba a leer con oración este versículo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, ese traslado de reino, hermano, el Señor tuvo que venir aquí a la tierra. Hermano, tuvo un vivir, resucitó para hacerse el espíritu de realidad. Hizo todo como el Señor cantábamos en el primer himno. Dios está conmigo. Vino y me buscó. Enfrentó dolores. Todo soportó. Hermano, ¿usted cree que el Señor hizo eso para quién? ¿Con qué objetivo? Hermano, por usted, por mí, por la humanidad entera. Porque al ver que la humanidad se había desconectado, Él dijo, bueno, voy a buscarlos para que se vuelvan a conectar. Porque el único que puede conectarnos, el único que puede darnos la preeminencia se llama Cristo. Y Cristo está en la palabra. Hermano, pero una vez que el Señor entre en nuestro espíritu, hermano, el Señor quiere ahora ganar nuestra alma. Y es ahí donde la alma, hermano, todavía, hermano, está contaminada. Hermano, vivimos todavía en lo que se heredó en Adán, una naturaleza caída, desobediente, hermano, con situaciones. Hermano, pero aquí el punto ¿cuál es? El punto es que el alma tiene una puerta y esa puerta necesita abrirse. Y esa puerta es la mente. Y esta mente necesita ser renovada. Dígale, hermano, que está al hermano, nuestra mente necesita ser renovada. Necesita ser renovada. Hermano, Romanos 8:6, el Señor nos decía, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu. Hermano, ¿cuántos conocen este versículo? Hasta de memoria, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos lo tienen como la preeminencia en nuestro vivir? ¿Cuántos lo tienen, hermano, como el primero en todo? Que usted en la semana su mente esté ocupada en el espíritu, en vida y paz. ¿Por qué? Porque este vivir natural nos ahoga este mundo con sus sistemas, preocupaciones, compromisos, situaciones. Hermano, pero si usted tiene a Cristo como el primero, a pesar de las tormentas que puedan venir, hermano, usted va a estar con un vivir fervoroso, porque va a tener a Cristo como la preeminencia. También nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, la Biblia nos enseña que necesitamos abrir la puerta de nuestra alma y es la mente. Hermano, y para eso, ¿cómo yo puedo ocupar mi mente en el espíritu? ¿Cómo yo puedo, hermano, la renovación, dice, de vuestro entendimiento?
Hermano, Dios nos dio un regalo. En este mensaje el hermano Pedro decía, Dios nos dio un regalazo. Dígale al hermano que está al lado, hermano, Dios le dio un regalazo. Hermano, ¿y sabe cuál es ese regalazo? La inmersión en la palabra profética. Hermano, la inmersión en la palabra profética tiene el poder para renovar su mente. Tiene el poder para renovar su mente. Hermano, tiene el poder para limpiarnos de todos nuestros conceptos, de todas nuestras fortalezas, de todas nuestras dudas, de todos nuestros miedos, de esos temores, de la insatisfacción, de todos esos vacíos. ¿Quién puede llenarlo? La palabra. ¿Por medio de qué? De la inmersión. Hermano, Dios nos mostraba a través de su profeta que la inmersión es totalmente bíblica. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Hermano, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Yo lo voy leyendo. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Mire lo que dice. ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, ahí está unido la inmersión y la transcripción, que el versículo 9 habla de que la escribirá. Hermano, ¿por qué de todo esto es la inmersión? Porque es la única manera de renovar nuestra mente. Usted, por medio de disfrutar la palabra revelada, hermana, de manera de inmersión, de manera de repetir, como dice aquí, la repetirás, hablarás, andando por el camino. Usted se imagina todos los días en la semana, día tras día, y Dios quiere tener la preeminencia en nuestro vivir. Y Dios quiere tener la preeminencia en nuestro vivir. La preeminencia. Usted en la casa, hermano, usted va a leer el alimento diario de otra manera. Usted lo va a disfrutar, hermano, pero de otra forma. No de la manera de la lectura, no, sino inmersos. La preeminencia en nuestro vivir. Y eso va a estar inculcado en su corazón. Que usted en el día eso va a estar retoñando, aquí vea, hundiendo, aquí va a escuchar usted la preeminencia en nuestro vivir. La preeminencia. Cuando la palabra es inculcada, dice aquí que la hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Donde quiera que usted va a estar en la inmersión en la palabra profética. Hermano, ¿cuántos quieren ser uno con la inmersión en la palabra? ¿Cuántos quieren renovar su mente? Hermano, el camino es la palabra, haciendo inmersión en ella, repitiendo. El Señor nos ha compartido que es el mismo leer con oración, pero de manera turbinada, de manera, hermano, más explosiva, con explosión, que usted comienza a leer el alimento diario y comienza y usted se queda. La puerta de entrada del alma es la mente. La puerta de entrada del alma es la mente. Y usted comienza y repite y vuelve, echa para atrás y vuelve. Usted puede estar hasta en la casa 10 minutos nada más con el título. Y ahí machacando, hermano. Y ahí comienza eso a penetrar en su corazón. Comienza la palabra a traer luz. Comienza a traer dirección en su vida. Hermano, porque es por medio de la inmersión en la palabra. No crea que esto es algo instantáneo, de que usted, ¡pum!, ya, tiene en absoluto la mente renovada. No, esto es constante. Esto es pagando un precio. Es cambiando de actitud. El Señor nos decía que al ejercitar el Espíritu, mire, durante la inmersión en la palabra, invocando el nombre del Señor, haciendo gritos de guerra y compartiendo con los hermanos, nuestra mente es renovada. Hermano, otro camino que el Señor nos ha dado es los gritos de guerra. Hermano, estos gritos de guerra, Dios quiere que nosotros entremos como ese río. Hermano, Dios está diciendo que el río de la gracia nos llenará.
Y si el Señor a través de su canal está diciendo que la inmersión en la palabra, los gritos de guerra, invocar el nombre del Señor, es el río que nosotros necesitamos sumergirnos. Hermano, yo creo que si usted humanamente tiene alguna situación y el Señor le dice, esa es la salvación, yo creo que usted lo va a hacer. Hermano, hoy la inmersión, los gritos de guerra, invocar el nombre del Señor, toda la palabra que el Señor nos está dando, es nuestra salvación. Y nosotros necesitamos entrar en todo esto. Hermano, en cuanto a los gritos de guerra, vamos al libro de Josué, vamos a Josué, capítulo 6, versículo 20. Hermano, en cuanto a los gritos de guerra, el Señor quiere que nosotros también podamos renovar nuestra mente. El Señor quiere limpiar estos conceptos. Dios quiere cambiar, hermano, nuestra manera antigua. Dice que somos la nueva creación. Somos la iglesia, la nueva creación. No somos la vieja, sino que somos la nueva. Hermano, y como somos la nueva, necesitamos estar renovando nuestra mente. Sacando por ahí, como dicen, todos esos bichos, toda esa suciedad. Y en Josué capítulo 6:20 dice, entonces el pueblo gritó, mire, y los sacerdotes tocaron las bocinas. En otra traducción dice la trompeta. Dice, y los sacerdotes tocaron las bocinas, la trompeta. ¿Qué es eso? ¿Qué es la trompeta? Es la palabra profética, que viene como el sonido de la trompeta. Y mire lo que dice, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, cuando el pueblo hubo oído la palabra profética, ¿qué aconteció? Gritó con gran vocerío. En otra traducción dice que el ejército hizo grito de guerra, en portugués. En otra versión dice que el ejército gritó con gran voz. Dice, hermano, aquí está el principio de los gritos de guerra. Cuando escuchamos el sonido de la trompeta, dice que el ejército, hermano, a una sola voz hizo un gran grito. Hermano, mostrando de que una vez que escuchamos la palabra profética, hermano, estos gritos de guerra son sacados unidos a la palabra profética. Ese grito de guerra que el Señor nos usó a nuestra hermana Dina, visión de águila, visión de águila. Entramos en el Evangelio de Juan. Hermano, si usted no está unido a la palabra profética, ahora eso hay que visión de águila. Ahora hay que entramos en el Evangelio de Juan. Palabra, vida, edificación. Palabra, vida, edificación. Hermano, ¿por qué? Porque es el nuevo encargo que Dios trae. Ya iniciamos un nuevo encargo que es el Evangelio de Juan. Palabra, vida, edificación. Y el logo es una águila. Hermano, y ese grito de guerra es sacado del último mensaje que fue el domingo pasado. Hoy hay un mensaje a las 5 de la tarde. Y una vez que se escucha la trompeta, hermano, este ejército oyendo comienza a gritar. Y mire cuál es el resultado ya para terminar. Y el muro se derrumbó. Hermano, usted quiere renovar su mente. Hermano, comienza a entrar también en los gritos de guerra. No, que eso solamente es para los niños, que eso es para los jóvenes. No, esos gritos de guerra son enviados a todos los grupos. Comience usted en su casa ahí también. Se manda hasta el audio para que usted como que vaya y sepa cómo es la melodía. Y no se preocupe si usted es arrítmico, si que usted no lleva la secuencia. No, usted comience, hermano. Que aquí el Señor nos está enseñando y usted comience y la hermana Mel vaya en la casa. Visión de águila. Y la gente de los vecinos. ¿Y qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Porque es la manera de que la palabra sea inculcada. Y es la manera para que nosotros podamos renovar nuestra mente. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Y todo esto lo que el Señor nos viene hablando con respecto a la inmersión de la palabra. Recordemos el encargo que es de esta semana, es el apóstol, administrador de ¿qué? Del misterio de Dios. Todo esto, administrador del misterio de Dios. Y como apóstol, bueno,
Ahí estamos, el Señor nos mostró cuál es el carácter del apóstol. Como ejemplo, primeramente Él, y todos nosotros también caminamos sobre esa línea. Amén. ¿Y por qué la inmersión en la palabra, hermano? Primero, el Señor necesita derrumbar muchas cosas en nosotros. Porque el llamado es grande. Este llamado es grande. ¿Cuál llamado, hermano? Que usted es un administrador también. ¿Cuántos están convencidos de eso? Hermana Melba, ¿usted está convencida de que es un administrador de los misterios de Dios? Dígale a su hermano, hermano, usted es un administrador del misterio de Dios. Más adelante el Señor nos va a ampliar un poco, que no solamente somos esos despenseros, esos que administran las riquezas, esos que cuidan las riquezas, que están ahí, hermanos, almacenados con las riquezas de Cristo, sino también somos dispensadores. ¿Somos qué? Aquellos que entregan, dan, suministran esas riquezas. Pero para funcionar como administradores, hermanos, dispensadores, es necesario que usted y yo tengamos las riquezas. Es necesario que esos muros se caigan. Por eso el apóstol, el Señor nos mostraba uno de los de las marcas del apóstol, es que el apóstol era un escudo de la iglesia. Todos los que están a cargo de hacer la obra, los encargados de hacer la obra de Dios, pasan por sufrimientos. Y el Señor nos mostraba que había dos tipos de sufrimiento en cuanto a este encargo. El primer sufrimiento es el que nuestro Señor Jesucristo padeció, según Isaías 53:7, fue llevado al matadero, hermano, por nuestras transgresiones fue herido. Ese tipo de sufrimiento solamente era responsabilidad de Cristo. ¿Por qué? Porque era el único que podía redimirnos. Amén. Y el único que podía engendrar la iglesia era Él. ¿Quién de nosotros tenía esa capacidad? A ver, ninguno. Dentro del plan de Dios era Cristo. Amén. Quien debía padecer para redimirnos. ¿Y para qué? Para engendrar a la iglesia. Pero hay otro tipo de sufrimiento, el segundo, que sí es, hermanos, son los sufrimientos de Cristo que necesitan ser completados. Y el apóstol estaba claro en eso. Amén. Vamos a Colosenses 1:24, que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Esas aflicciones eran por su cuerpo. Dígale a su compañero, esas aflicciones son por su cuerpo, por la edificación de la iglesia. Entonces el Señor nos aclaró que no son los sufrimientos de pronto de lo que el hermano Toño pueda sufrir o cualquiera uno de nosotros, porque ofendí a alguien, porque tengo un mal carácter, de pronto presto y no pago, porque, hermano, ofendo a las personas. Obviamente, si la persona se ofende, puede también ofenderme a mí. Y así, no son esos sufrimientos por causa también de la ambición o por otras cosas. Son los sufrimientos por causa de la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, y uno que está cerca allí, no solamente de todos estos siervos que hoy están ahí al frente de la iglesia, uno sabe que no es fácil. Hay mucho padecimiento, hermano, en cuanto a la edificación. Recordemos que el encargo, la comisión de todos los que estamos sirviendo en la obra, y esto no solamente aclaramos que es para el apóstol, esto es para todos los que están, hermanos, cuidando, todos los que están sirviendo. Todo lo que hacemos es en pro de la edificación, de que los hermanos estén creciendo, de que los hermanos estén saludables. Amén. Y el apóstol sufría mucho, porque muchos estaban allí, hermano, hablando otras cosas, distrayendo a la iglesia, llevando a los hermanos y eso que se predicaba en ese momento, que era bíblico, pero también había mezcla con filosofía y muchas cosas,
Pero la motivación no era otra cosa sino para buscar fama, gloria, amén, aceptación de las personas. Y todo esto lo que producía era daño a la iglesia. No producía, hermano, crecimiento, no producía edificación. Entonces ustedes y yo que somos padres, hermanos, cuando vemos que nuestros hijos no se están alimentando bien, cuando no comen, o cuando comen otras cosas que hacen daño, ¿usted está alegre por eso? ¿Se alegra? ¿Sufre? Si su hijo no está creciendo adecuadamente, cuando ya debería estar de cierto tamaño, con ciertas responsabilidades, y no está haciendo lo que normalmente debería estar haciendo, ¿usted se siente feliz? ¿Quién se va a sentir feliz, hermano? Sufrimos, ¿verdad? Dolores interiores, hermanos, hasta físicos. Y esto el apóstol Pablo era por lo que padecía. Sufría por la iglesia. Nuestros hermanos hoy que están enfrente sufren por la iglesia. El apóstol que Dios nos ha dado, nuestro hermano Pedro, sufre por la iglesia. Porque no solamente en el tiempo de Pablo, sino hoy también hay muchos hablares. Hablares que son bíblicos, pero no es el hablar profético. No es el hablar profético. Y por eso, hermano, necesitamos ser sensibles a todo esto, porque lo que no edifica, no debo recibirlo. Lo que no produce edificación, no debo recibirlo. Aquí el Señor nos hablaba mucho que estos sufrimientos, hermano, precisamente son por causa de los intereses del Señor. Pero, y el apóstol es el primero que sufre. Y viene a ser el escudo. El escudo es algo que está de primero, ¿cierto? Para detener cualquier tipo de ataque. Y el escudo real, la espada o alguna otra cosa, protege. Pero llega el momento que poco a poco ese escudo, esos ataques van penetrando, ¿cierto? Y alcanza al cuerpo. Pero el Señor nos hablaba que el primero que sufre todo esto, de estos ataques, ¿quién es? El apóstol. Con un propósito de que sus experiencias, hermanos, también puedan consolar a la iglesia, puedan entender a la iglesia cuando la iglesia le es alcanzado este tipo de sufrimiento. La palabra nos dice que no solamente padecemos, sino también de la misma manera el consuelo de parte de Dios nos alcanza. Amén. Señor Jesús. Entonces, hermano, vemos que hay un consuelo. Aquí en la cita de 2 Corintios 1, del 5 al 6 dice: Señor Jesús, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos atribulados por los intereses del Señor, también, hermana Eva, usted recibirá consolación. Parece que no le gustó la consolación. Hermanos, si somos atribulados por causa de los intereses del Señor, también somos consolados. Mire, de acuerdo a la porción que el Señor nos ha dado a cada uno de servir, por eso animamos a toda la iglesia a servir. Amén. Uno en el servicio, cuando ve que no está funcionando adecuadamente, cuando los hermanos no responden, no reaccionan, hermano, uno sufre. Y en la práctica no se da cuenta cuál es la reacción de la iglesia frente a un encargo. Entonces, cuando el Señor pasa un encargo y solo una minoría atiende ese encargo, cualquier sea el encargo, ¿usted cree que el hermano que está enfrente se alegra porque solo una minoría está atendiendo ese encargo? No, hermano. Sufre. Sufrimos cuando estamos allí. No solamente en los servicios espirituales, sino también en los servicios prácticos. Cuando no venimos, somos citados los sectores a hacer el aseo y solamente una minoría atiende. Cuando el Señor pasa un encargo, a veces una parte en cuanto a las riquezas materiales atiende, ¿sí? Y otras no, cuando sí podemos. Por eso era necesario
lo que el Señor nos hablaba a través del hermano Henry. Señor, necesitamos estar inmersos en la palabra. ¿Cómo dice el himno? Estoy inmerso en la palabra, ya no me detiene. Entonces, si nos detiene algo es porque nos falta más inmersión. Y dice, seré un siervo fiel, obediente, humilde, sencillo. Claro, por la inmersión en la palabra. Entonces, a ver, estos administradores que son despenseros y dispensadores, ¿qué necesitan primero? Estar inmersos. Entonces dígale a su compañero, hermano, yo necesito como administrador de los misterios de Dios estar inmerso en la palabra. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Entonces, hermanos, siguiendo con el encargo, el apóstol no solamente sufría, pero algo lo consolaba también. Me gusta mucho Romanos 8:18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hoy muchos le temen a sufrir por causa del Señor. Hermano, esto tiene galardón. Hay un salmito que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Cuántos hemos cantado ahí? Uy, hermano, bastante. Pero, hermano, en la realidad es así. Si padecemos por causa hermano, de la edificación de la iglesia, habrá, hermano, estas aflicciones no se van a comparar, hermanos, del tiempo presente con la gloria que ha de manifestarse. Entonces, esto tiene galardón. No estamos sufriendo en vano. Hermano, estamos sufriendo, si sufrimos es porque, hermano, algo viene grande para nosotros. Entonces, que esa visión nos gane cada día, hermano, para que nos consagremos más al Señor, para que le demos la preeminencia a Él. Porque hoy la iglesia, escuche bien, necesita de dispensadores y de despenseros. Pero esos dispensadores y despenseros muchas veces están no inmersos en la palabra, sino inmersos en sí mismos. Como dicen, ensimismado. Pero es por falta de no obedecer a la palabra, de no recibir la palabra. Mire, de todos estos asuntos prácticos, la palabra profética está llegando, hermano, por todos los lados. ¿Sí o no? Todos los lados. Tenemos el alimento diario, hay que disfrutarlo, como el Señor nos mostró. Tenemos los live, tenemos las transmisiones todos los domingos del mensaje profético, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que revisarme si estoy disfrutando del alimento diario, si estoy asistiendo a los live, si estoy asistiendo no solamente de manera internacional, sino también local. Tenemos la palabra de ánimo, la palabra ministerial. ¿Eso qué es? La palabra profética. La pregunta es, ¿el hermano Toño está atendiendo, está recibiendo la palabra profética y está haciendo inmersión? Ahí está. ¿Qué hay que hacer, hermano? Obedecer. Hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Siguiendo con el encargo, hermanos, también podemos ver cómo el apóstol Pablo sufría, porque algunos ya daban la palabra, suministraban la palabra, era con otro sentido. Vamos a 2 Corintios 2, del 4 al 2. Antes bien, renunciando lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire, se quede en la palabra, aquí la palabra dice, ni adulterando la palabra de Dios. Esto causaba mucho sufrimiento al apóstol, que la iglesia en Corinto estaba dando atención a esta palabra adulterada. Y mire lo que producía. Ahí había una mezcla, recordemos, del judaísmo, ¿sí? Y también de la parte filosófica. Entonces le daban atención a esos hablares nuevos. Algunos eran bíblicos, otros eran filosóficos. Pero mire, una iglesia
que a pesar, como daba atención, no quería obedecer, mire lo que producía. Era una iglesia bastante conflictiva, ¿verdad? Una iglesia que no, inclusive, no le dio honra al apóstol Pablo. Lo dejó pasar necesidades. Como iglesia necesitamos honrar a los apóstoles. Necesitamos honrar a los hermanos que están enfrente. Es un principio de doble honor, ¿cierto? Pero era una iglesia que no atendía. Entonces mire lo que produce. Puede ser un hablar bíblico, ¿sí? Que sea conforme a la Biblia. O puede ser uno adulterado, que en este caso, eso hace daño a la iglesia. Eso distrae a la iglesia. Eso enfría a la iglesia. Que puede tener conocimiento, entre comillas, nuevo, hermano, un conocimiento sobrenatural, entre comillas, pero es un conocimiento que produce muerte. Que en los asuntos prácticos, en lo que con respecto a lo que se refiere a la edificación, no responde. No es una iglesia amorosa, es una iglesia que se juzga a sí mismo, hermano, se hace daño a sí mismo, no cuida de los hermanos, porque esto es lo que vimos fue en la iglesia en Corintios. El apóstol dijo: yo no quiero ser carga para ustedes. La necesidad que tuve la suplieron los hermanos de Macedonia, pudiendo él tomar como autoridad exigirle a la iglesia, pero no lo hizo, porque sabe, el corazón del apóstol, hermano, era un corazón sin una motivación de enriquecerse, sin una motivación, hermano, de agradar a los hombres, sino de hablar la palabra que Dios ha. Claro, y cuando nos hablan una palabra, depende cómo estemos, así la recibimos. El apóstol no negocia el hablar de Dios. Así, hermano, así nosotros nos sintamos incómodos, hermanos, debemos recibir el hablar de Dios, porque es para nuestra edificación. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, porque no estamos aquí para darle aflicciones a los hermanos, ni tampoco, como la palabra dice que los apóstoles deben sufrir penalidades. Hermanos, cuidado con ese pensamiento. No, hermanos, estamos aquí, hermanos, para alegrar el corazón de Dios. Claro, eso va a resultar de manera orgánica cuando hagamos inmersión en la palabra. Cuando obedecemos, hermanos. El apóstol, hermano, dice que a pesar de que sufrió esas penalidades, no dejó, hermano, de anunciar la palabra. No cesó. Y eso también es un principio que debemos tomar. ¿Cuánto hemos sufrido y padecido por causa del Señor? Pero aún así, hermano, no debe cesar el hablar. No debe cesar que usted y yo estemos transmitiendo, hermano, la palabra profética. No debe cesar que usted y yo estemos haciendo colportaje, llevando a las personas a orar. Amén. Porque a veces padecemos por causa del Señor. Y eso también produce en nosotros tristeza. Pero recordemos que también viene el consuelo. Aleluya. Por eso es importante estar inmerso en la palabra. Porque en medio de la situación, usted también experimenta lo que el Señor nos mostró, que el apóstol pudo también experimentar la resurrección. Recordemos que nosotros no participamos del proceso de muerte del Señor, en el sentido de que eso le competía a Él. Pero ya después que el Señor concluye esa obra, nosotros sí experimentamos el proceso de muerte, no la que tuvo en la cruz, pero sí, hermano, esa muerte que viene a eliminar todas esas impurezas, ¿cierto? Todo ese corazón que tiene tantas impurezas, que tiene todavía ambiciones, que tiene, hermano, deseo de ser reconocido, todas esas cuestiones que Satanás sembró en nosotros, hay que darle muerte, ¿verdad? Inclusive vienen las aflicciones, ¿para qué? Para tratar esas cosas. Pero también podemos experimentar, hermano, el poder de resurrección, para que, hermano, podamos continuar como esos dispensadores, como esos administradores de las riquezas de Dios. Amén. Aleluya, Jesucristo es el Señor.
Luis, hermano, ya para ir finalizando el encargo de la semana, el Señor nos decía, como nos ha hablado a través de los hermanos, es lo que el Señor hoy está dando en la vida de la iglesia. Su palabra profética nos habla de la inmersión en la palabra. Amén. El Señor nos ha dado unas herramientas en la vida de la iglesia hoy para apresurar la venida del Señor. Y una de esas herramientas es el PAD. El Señor nos hablaba del PAD, por nombrar una de las herramientas que el Señor nos ha dado. Y decía de pronto que usted y yo vamos al PAD y de pronto usted lleva conceptos, usted lleva fortalezas, usted lleva cosas que impiden de que usted se mueva allí como el Señor quiere que usted se mueva. Entonces, de pronto usted dice, no, pero es que ir a predicar a un restaurante, de pronto ahí están las personas comiendo, esa es mala educación, ¿verdad? Usted se mete en su concepto, usted se mete de pronto en su parte buena, ¿cierto? Usted se queda en la esfera terrenal, ¿verdad? Porque a usted no le parece, usted dice, no, le dice a los líderes que están allí, a las personas que están allí, le dice, no me parece que entrar a un restaurante a predicar el evangelio, no, eso no, de pronto entrar a un centro comercial, no, hay muchos lugares para predicar y no veo porque es que ahí están los de seguridad y nos pueden sacar y todo esto y no me parece. Entonces el Señor nos decía allí de que, hermano, todos estos conceptos, todas estas cosas, de pronto que el enemigo nos mete en la mente para no predicar en ciertos entornos, en ciertos ambientes, esto hace parte, hermano, de la esfera terrenal. Esto hace parte de nuestros conceptos, de nuestras opiniones. Entonces, si nosotros estamos en esa, hermano, estamos en esa situación, ¿qué van a hacer los líderes que están allí perfeccionando en el PA? Venga, hermano Pablo, vamos a hacer inmersión en la palabra. Amén. Entonces, hacemos inmersión en la palabra, hermano, ejercitamos el espíritu, nuestra mente es renovada. Y ya cuando yo entro a un restaurante no voy a mirar de que voy a molestar a la persona, sino que voy a mirar de que esa persona va a ser salva. ¿Sí? De que esa persona va a ser salva. No me voy a quedar en mi mente natural pensando de que es mala educación, de que no, sino que cuando yo entre a ese restaurante, como ya yo estoy sumergido, en el río de la gracia, ya ahí no hay ruido externo. Ahí no hay ruido externo, hermanos. Cierto, ahí nada más se escucha son los pececitos que están dentro del agua. Ya como usted hizo inmersión en la palabra, usted hizo la inmersión, se introdujo en el fluir del río de la gracia, ya usted cuando entre a ese restaurante va a ver a la persona con amor y va a decir, esta persona necesita de la salvación. Amén. Entonces, aleluya, hermano, gloria al Señor, porque el Señor nos quiere llevar al extremo, al límite, decía allí, de nuestra vida natural. Nos quiere llevar al límite, nos quiere llevar a la muerte para producir en nosotros una resurrección. Amén. O sea, cuando yo experimento, hermano, cuando el Señor me lleva a mi límite a hacer cosas que están en mi esfera natural, en mi mente natural, fortalezas, y el Señor me lleva, hermano, por medio de la inmersión, cuando no deja salida, ¿verdad? Cuando el Señor ya no tenemos fuerza, el Señor nos lleva a la muerte e inmediatamente experimentamos la resurrección. Entonces la resurrección es cuando yo entro al restaurante con la inmersión en la palabra, con el ejercicio del Espíritu, con la mente renovada, y voy a amar a esa persona allí y le voy a dar la salvación del Señor. Amén. Gloria al Señor, hermano, gloria al Señor, porque hoy necesitamos de la inmersión en la palabra. Como el Señor nos ha hablado a través de los hermanos, hoy necesitamos de la inmersión en la palabra. Hoy necesitamos, como nos decía nuestro hermano Henry, hermano, en todo lugar hacer inmersión en la palabra. Amén, gloria al Señor, hermano. Allí el Señor nos da novedad, ejercitamos el Espíritu. Allí nos introducimos, hermano, en ese río de la gracia, hermano, y vamos a salir de todo lo natural, aleluya, y vamos a dejar que el Espíritu actúe por medio de nosotros. Amén, que el Espíritu actúe por medio de nosotros, hermano, y allí ya no va a haber concepto, no va a haber nada, fortaleza, solamente vamos a obedecer al Espíritu. Amén, para amar a las personas. Entonces, gloria al Señor porque es sumergirnos, hermano.
es sumergirnos en el río de la gracia. Y el Señor nos lleva a 1 Tesalonicenses. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 2:1-2. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses. Amén. Gloria al Señor. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses. Aleluya, por el libro de 1 Tesalonicenses. Versículo 2:1-2 dice, porque vosotros mismos, 2:1-2 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Entonces, hermanos, cuando prediquemos el evangelio y seamos maltratados y seamos, de pronto usted siente de que usted no fue bien atendido, de que de pronto pues allí no fueron con usted muy cordial, decía el Señor aquí de que no podemos perder la calma. No podemos perder la calma. Dice que necesitamos ser humildes, hermanos. Dice allí que necesitamos ser humildes. Aleluya. Y dice que, hermanos, no podemos perder la calma, decía allí. Decía el apóstol Pablo que lo único que le importaba era que el tiempo que Dios le daba en esta tierra, el tiempo que le daba con los hermanos fuera fructífero para Dios. Entonces, si tú llegas a un lugar y de pronto no lo tratan bien, no pierda la calma, hermano. Siga con humildad. Aleluya. Dice el apóstol Pablo allí de que lo que a él le importaba al apóstol era que el tiempo que él utilizaba para Dios fuera fructífero para Dios. Amén. Entonces, no pierda la calma, hermanos, aleluya, con la sabiduría de Dios vamos a llegar, vamos allí, hermanos, a dar vida a las personas, no importa que usted sea maltratado, vamos a mantener la calma, no se vaya a enojar, no vaya de pronto a, ¿cierto? Sino vamos a mantener la sabiduría del Señor. Dice, cuando surjan estas situaciones debemos mantener la calma sin defendernos, pero jamás debemos de dejar de anunciar el nombre de Jesús. Jamás debemos dejar de anunciar el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a hacerlo con cordialidad, con respeto, sin, hermano, faltar el respeto a ninguna autoridad. Decía allí, siempre fieles a la comisión que el Señor nos ha dado. Entonces nosotros tenemos una visión. No importa que ustedes allí no lo recibieron bien, nosotros no vamos a dejar de predicar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos una comisión, el cual necesitamos cumplir. Amén. Gloria al Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses ahí mismo, hermanos, 2:3-7. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así habíamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, decía aquí que un verdadero hombre de Dios, decía aquí, es uno que agrada a Dios. Cuando usted sale a predicar el evangelio, ¿usted sale a qué? A agradar a Dios. Cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, dice allí que nosotros vamos a agradar a Dios. Nosotros no vamos a agradar a hombres, ni manejar una buena imagen delante de los hombres. Decía el Señor allí, ¿cierto? Ni a manejar una buena imagen delante de los hombres. Decía el Señor allí. Dice, nosotros vamos, hermano, nuestro enfoque, hermano, es llevar vida a las personas. Dice que nosotros no somos como, hermano, de pronto dice aquí que palabras lisonjeras, ¿cierto? De pronto de querer agradar a muchos, como hacen los políticos. Los políticos, ellos quieren agradar a muchos, ¿cierto? Nosotros no, hermano, nosotros agradamos es al Señor. Porque nosotros, hermanos,
somos esos que no hablamos palabras lisonjeras, nosotros hablamos la palabra de verdad. Nosotros hablamos el evangelio. Nosotros no agradamos a los hombres, nosotros agradamos a Dios porque nosotros estamos unidos a la voluntad de Dios. Amén. Porque nosotros estamos unidos a la voluntad de Dios. Vamos al libro de Gálatas, aleluya, 4:17. Amén. Vamos al libro de Gálatas 4:17. Bueno saber esto, hermano, porque, aleluya, es muy importante para nuestras vidas. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Dice el verdadero apóstol es aquel que tiene la osadía de decir la verdad. Hermanos, es aquel que tiene la osadía de decir la verdad. Dice, no oculta la verdad. Nosotros como eso que somos usados por el Señor, decimos la verdad. Nosotros no hablamos la palabra del evangelio de pronto acomodándola como el Señor compartía a nuestro hermano, a través de nuestro hermano Antonio, cierto, de pronto añadiéndole, de pronto para tener una persona contenta. Nosotros no escondemos la verdad, nosotros hablamos la verdad, ¿verdad? Hablamos la palabra de verdad, porque no, hermanos, no ocultamos la palabra de verdad, lo que el Señor nos está hablando para atraer a los oyentes. Decía allí, de pronto para hacer sentir bien a una persona, nosotros hablamos la palabra de verdad. Nosotros hoy en la vida de la iglesia nos ha dado un mover actual, la inmersión en la palabra. Aquí de pronto, bueno, hoy no vinieron visitas, pero muchas veces vienen visitas, nosotros les presentamos lo que nosotros tenemos. No vamos porque aquí hay visitas, entonces no vamos a hacer inmersión, no vamos a hacer gritos de guerra. No, hermano, nosotros no ocultamos la verdad. Lo que el Señor nos está dando hoy, eso lo mostramos a las personas y eso es lo que le damos, ¿cierto? No damos palabras lisonjeras para hacerlo sentir bien, ni nada de esto, hermano. Nosotros damos la palabra de verdad, que es lo que el Señor hoy nos está dando. Amén. Gloria al Señor. Ahí mismo Gálatas 4:18-19 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, aquí el apóstol Pablo sufría, hermano, mucho. ¿Por qué? Porque habían unos hablares paralelos. Habían unos hablares paralelos. Dice que él sufría dolores de parto. El apóstol Pablo era muy celoso con la palabra. Hoy el apóstol que el Señor está usando en la tierra es muy celoso con la palabra. Hoy no permitimos, hermano, otros hablares aquí en la vida de la iglesia. No permitimos hablares paralelos. No los permitimos, hermanos. Señor Jesús. Y dice el 4:19, dice, hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hermanos, el apóstol allí sufría porque habían otros hablares paralelos. Decía allí, el apóstol Pablo, vemos un modelo de actuar, un apóstol, un dispensador de la gracia de Dios, que sin malas intenciones e intereses personales cuidó de la iglesia, no como quien cuida a sus hijos. Entonces, hoy, hermanos, damos la palabra profética. Hoy habíamos, hermanos, comprometidos con esta palabra, defendemos esta palabra. Dice allí de que, hermanos, dolores de parto, es que, hermanos, tomaron otros hablares, hermanos, paralelos al hablar profético del Señor, y fueron engañados. Señor Jesús, por eso nosotros hoy hablamos la palabra de verdad. Hablamos la palabra profética para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, Pablo no anhelaba ser simplemente un predicador, ¿verdad? Sino que buscaba agradar y entregar hijos maduros al Señor. Hoy en la vida de la iglesia, hermano, por medio de la palabra profética, nosotros, ¿qué buscamos? Es la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros no permitimos hablares paralelos, porque la única intención, hermano, de la iglesia, de los hermanos que están al frente, los hermanos que aleluya, nos aman, que nos cuidan, ellos nos quieren presentar maduros delante del Señor, siendo perversionados por medio de la palabra profética para presentarnos maduros delante del Señor. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Ese debe ser el anhelo, hermano. Ese es el anhelo de hoy del apóstol, del hermano Pedro Don. Hoy nos está dando su palabra. No permitimos hablares paralelos, sino la palabra profética que nos edifica, porque nos quiere presentar maduros delante del Señor.
Amén. No ensuciar nuestra vestidura con religión. No ensuciemos nuestra vestidura con religión. Hoy, hermano, tenemos la palabra pura, que es la palabra profética, que nos edifica delante del Señor. Amén. Vamos a Gálatas, hermanos. Vamos a Gálatas. Aleluya, Gálatas 5:20. Gálatas 5:20, hermanos. Dice, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejía. Dice que esto entró, hermanos, a la iglesia. Dice allí que esto entró a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué causó esto, hermano? Dice que esto causó, hermano, el retraso del avance del evangelio. Esto lo metió el enemigo en el viejo hombre. ¿Y qué hizo, hermanos? Dejar, hermanos, inhabilitados a los hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo. Decía el Señor allí, hermanos, dejar inhabilitados a los hijos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor Jesús. Hermanos, ¿y qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere edificar su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aleluya, porque dice que en el pasado vimos muchas de estas cosas en medio nuestro, ¿verdad? Que atrasaron el avance en la iglesia. Atrasaron el avance en la iglesia. Esto causaba una enorme tristeza en nuestro hermano Don, ya que él era el apóstol en aquella época. Todas estas cosas que acabamos de leer del viejo hombre. Vamos a Filipenses 2:1-4. Ya vamos a entrar, hermanos, en el apóstol Pablo como el dispensador, pero necesitamos saber esto porque esto es importantísimo, hermanos, para nosotros. Vamos a Filipenses 2:1-4. Aleluya. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hermanos, nosotros en la vida de la iglesia necesitamos de la unanimidad. Nosotros no hay algo, hermanos, más maravilloso para el Señor que nos vea en unanimidad, que nos vea en compañerismo. Nosotros aquí no hacemos partidismo. El fluir del río de la gracia no produce partidismo en nosotros. Al contrario, produce humildad, produce empatía, de estar, hermanos, en amor, entrelazados. Eso es, hermanos, lo que busca el río de la gracia. Nosotros aquí no hacemos partidismo. Entonces, aquí están los que no les gusta la inmersión. Entonces, eso buscan, ¿cierto? Quien lo apoye porque a este no le gusta la inmersión. Entonces, al hermano X no le gustan son los gritos de guerra. Entonces, aquí está un grupo que no le gustan los gritos de guerra. Entonces, aquí está otro que le gusta inventar cosas. Ya cosas para él, para vanagloria de él. Y nosotros no podemos tener esa actitud. Amén. Porque el Señor, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que Él quiere que seamos unánimes. Un mismo sentir, un mismo pensar. Aleluya, hermanos, sintiendo lo mismo. Aleluya, ahorita que hicimos ese grito de guerra del águila. Qué grito de guerra tan hermoso. Ni dudar un 1% de la palabra profética, decía el Señor allí. No dudar ni el 1%. Que esta palabra nos va a llevar a reinar, hermanos. Que esta palabra nos va a llevar a reinar, no dudar. Por eso necesitamos estar unánimes. Algo que le encanta al Señor, hermano, es vernos en unanimidad, vernos en unidad. Hermano, pensando lo mismo, un mismo espíritu, un mismo corazón. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Que el Señor nos lleve cada día a la unanimidad. Aquí no buscamos vanagloria, hermanos. Aquí no buscamos, hermanos, nada para nosotros. Todo lo hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, aleluya, que seamos unánimes, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, el fluir del río de la gracia no produce en nosotros rivalidad, no produce vanagloria y no produce partidismo. Cuando el río de la gracia fluye en nosotros, nada de esto se presenta.
Hermano, más bien nos lleva a la empatía, a la humildad, el ser los unos con los otros, ese entrelazamiento de amor. Vamos a Colosenses, hermanos. Aleluya. Vamos a Colosenses. Aleluya, por el libro de Colosenses 1:25. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces ya con esto finalizo, hermanos. Aleluya, al apóstol Pablo le dieron la revelación. Aleluya, hermano, al apóstol Pablo se le dio la revelación. Él es el dispensador, él es el administrador de la casa de Dios. A él se le dio la revelación de completar, hermano, la palabra del Señor. Y usted dice, pero ¿cómo así? A un hombre darle para que complete la palabra de Dios. Eso no tiene sentido. ¿Cómo un hombre va a completar la palabra de Dios? Hermano, gracias al Señor porque al apóstol Pablo se le dio esta revelación. Aleluya, se le dio esta revelación, hermanos, de la economía de Dios. Se le dio la revelación de nuestra salvación, hermanos. La salvación nuestra, la salvación del hombre. Se le dio la revelación de la iglesia al apóstol Pablo. Porque, hermanos, la visión de la iglesia es el cuerpo, pero solamente los judíos, de acuerdo al pacto, hermano, que el Señor realizó allí con los judíos, con el pueblo de Israel, con Abraham, solamente ellos tenían derecho, hermano, a la herencia. Solamente ellos tenían derecho a la herencia. Pero gracias al Señor por la revelación que le dio a Pablo en la economía neotestamentaria del Nuevo Testamento, hermano, ahí se nos revela que por medio de Cristo, por medio de la obra redentora que Él hizo en la cruz, y nosotros creer, hermano, nosotros también hacemos parte del cuerpo de Cristo. Si esto no se lo hubiera revelado al apóstol Pablo, hermano, no hubiera habido revelación para nosotros. Este misterio que estaba oculto, hermano, en tiempos anteriores, a nosotros no se nos hubiera revelado. A nosotros no se nos hubiera revelado. Pero gracias al Señor, hermano, de que Pablo se le dio la revelación de los misterios, ¿verdad? Y esa revelación, ¿cuál fue? Esa revelación fue, hermano, de revelarle nuestra salvación completa, de revelarle la iglesia. Hoy nosotros hacemos parte, por creer en esa obra maravillosa, somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Y todo gracias a, hermano, la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo. Aleluya, gloria al Señor. Porque Él completó, hermanos, Él completó la revelación de la gracia. O sea, el Señor le reveló, hermanos, todo, prácticamente 14 epístolas del Nuevo Testamento. Y allí nos revela, hermanos, nuestra salvación. Por eso usted y yo hoy estamos aquí, porque se nos reveló. Se nos reveló, hermanos. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo hoy, hermano, es el administrador de la gracia de Dios. Aleluya, es el que ministra, hermano, la gracia de Dios. Es el que, el administrador de la casa, dice que es el que ministra a la iglesia. Hoy nosotros tenemos esta palabra. Hoy nos estamos preparando en la vida de la iglesia. El Señor terminaba hablando de que hoy hacemos parte de esa herencia también. Somos coherederos también, hermanos, del reino. Vamos a reinar juntamente con el Señor, juntamente con los judíos que creyeron. Nosotros, el Señor nos hizo partícipe de esa herencia. Aleluya, gloria al Señor. Nos estamos preparando en la vida de la iglesia. No sé cuántos años tenga usted de vida de iglesia. No sé usted cuánto, hermano, ha sido fiel a todo lo que el Señor nos ha dado. No sé cuánta llenura, hermano, del Espíritu usted tiene. Pero dice que cuando, hermanos, dice que cuando el Señor nos llene con su plenitud, dice que vamos a ser injertados en su gloria. Dice que cuando el Señor nos llene con su plenitud, hoy en la vida de la iglesia, obedientes, humildes, sencillos, practicando todo lo que el Señor nos está dando, sin fortaleza, sin nada que impida que seamos libres de disfrutar todo lo que el Señor nos está dando, hermanos. Vamos a ser llenos de la plenitud de Cristo. Y hermanos, y un día cuando el Señor se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Eso es lo que usted y yo hoy estamos peleando en la vida de la iglesia. Es la manifestación
del Señor en gloria. Vamos a ser insertados en la gloria del Padre. Vamos a ser insertados en la gloria de Dios. Entonces, por eso también, hermano, para esa llenura llega a nuestras vidas, salimos a las calles a predicar el evangelio, a traer a las personas aquí a la iglesia para que se preparen juntamente con nosotros. Amén. Porque cada vez que usted sale a predicar el evangelio, cada vez que usted, hermanos, obedece, usted predica la palabra, usted se está llenando de la plenitud de Cristo. Porque usted está predicando la palabra, usted está creciendo en vida. Porque, hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere? A través del apóstol que hoy tiene es presentarnos maduros. Hermano, dice que perfeccionados y maduros delante de Dios. Pero sin hablares paralelos, sin nada que, hermano, manche nuestras vestiduras, diferente al hablar de que el Señor nos está dando hoy. Amén. Yo les invito para terminar, hermano, vamos a leer 2 versículos y terminamos. Apocalipsis 21:3 y ya terminamos en 2 minutos. Aleluya. Dice, y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morada con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, seremos la morada de Dios, Dios será la morada nuestra. Hermanos, seremos uno con el Señor. Para eso hoy usted y yo nos estamos preparando. Por eso tanta guerra, tanta lucha, hermano, tanta batalla que usted y yo libramos todos los días, porque el enemigo no quiere que usted llegue, hermano, a esta victoria. No quiere que nosotros lleguemos a esta victoria. Amén. Y cerramos con Colosenses 1, 27, 29. Porque es grande, hermano, lo que estamos hoy ganando. Hermanos, esto es maravilloso, hermano. Por eso la inmersión, hermano, aleluya. Como el Señor nos hablaba a través de los hermanos. La inmersión en todo momento, hermanos. Porque nuestro tiempo tiene que ser fructífero para Dios. Nuestro tiempo no puede ser perdido, hermanas, en cosas vanas. Nada de eso, hermana. Hermanos, nosotros no podemos perder el tiempo. Todo nuestro tiempo tiene que ser fructífero para Dios. Dígale al hermano que está al lado: todo nuestro tiempo tiene que ser fructífero para Dios. Dígale. Sí, hermano, no nos opongamos a nada de esto. Decía el Señor allí que si nos oponemos a lo que el Señor nos está dando, hermanos, y nos inventamos cosas que no vienen del Espíritu, decía el Señor allí que eso es vanidad de vanidades. Eso va a terminar en nada. Decía el Señor allí, si usted se desvía de esto que el Señor hoy está dando a través de la palabra profética, decía el Señor, y usted se opone, dice que eso será vanidad de vanidades. Y eso al final va a terminar en nada. Oh Señor Jesús. Colosenses 1, 27, 29. Colosenses 1, 27, 29. Y cerramos ahí, hermanos. Colosenses 1, 27, 29. Amén. Léanlo, hermana. Ya lo encontré acá. Amén. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. Amén. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que hacemos hoy en la predicación del Evangelio, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en nosotros. Aleluya, hermano. Cuando salimos a predicar el Evangelio, mujeres conectadas, aleluya, ¿quién actúa en las mujeres conectadas? Actúa el Señor poderosamente en nuestras hermanas. ¿Quién actúa cuando salimos a Fábrica de Vencedores? El Señor actúa poderosamente en nosotros. ¿Quién actúa en Hombre de Oración? El Señor actúa poderosamente en nosotros. Dice que para presentar a todo hombre, hermano, perfecto delante del Señor. Aleluya, hermano, que el Señor nos lleve a practicar esta palabra. Volvemos y decimos, hermano, estamos en deuda con el Señor. Esa es la gran preocupación. Hermanos, necesitamos de verdad, hermanos, que nuestro tiempo sea redimido. Aleluya, hermanos, no podemos seguir perdiendo más tiempo, hermanos.
Aleluya, vamos, hermano, de verdad a sumergirnos en ese río, hermano, para que el Señor nos lleve a la esfera sobrenatural. Aleluya, para que, hermano, en nuestras vidas, aleluya, seamos eso que demos frutos para el Señor, que traigamos esas personas aquí para ser preparadas como esos hombres perfectos. Amén. Aleluya. Vamos a redimir el tiempo, hermanos. ¿Qué tal si decimos, vamos a redimir el tiempo? Vamos a redimir el tiempo. Disponiéndonos a predicar el evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo soy el primer necesitado, se los digo, hermanos. Yo soy el primer necesitado para entrar en esta realidad. Amén. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Quedan 6 minutos para las 12. Recordamos, tenemos unos deliciosos almuerzos allí para seguir el entrelazar en amor. Aleluya, edificándonos. Más Cristo. Usted no sabe, si usted compra un almuerzo ahí, más Cristo recibe. Más Cristo recibe, hermano, créalo. Con el hecho de obedecer, ser uno con los almuerzos, usted, más Cristo. En pequeños detalles, hermano, el Señor se añada a nuestras vidas. Amén. A las hermanas del servicio de niños, 5 minuticos acá en la parte derecha. Hermanas que sirven con los niños, 5 minuticos acá, vamos a tener una comunión. Las hermanas que sirven con los niños, 5 minuticos. Al final, amén. Invitamos a Juan. Aquí está Juan José, siga, hijo. Ellos van a dar un testimonio. Aleluya, que otro joven quiere dar testimonio de la salida en la predicación del evangelio. ¿Dónde están los jóvenes, adolescentes? ¿Dónde están? ¿No están aquí? Amén. Bueno, Juan. Bueno, hermanos, Jesús es el Señor. Bueno, para los que estuvieron presentes el domingo pasado, la semana que yo estuve presente en el CP y estuve siendo perfeccionado. Y con base a esto, mientras estuve en esta semana siendo perfeccionado, Dios me dio un mensaje, y es que no debemos tener miedo ni temor a salir a las calles a predicar el evangelio. Sí, porque, o sea, Dios nos manda eso, y esa es la labor que a todos nosotros nos mandan a hacer. Y presente los primeros días que estuve allá en Bucaramanga, en el CP, yo al principio tenía como ese temor, ese miedo, pero ahora el hermano allá nos dio una palabra que fue como que cambió el chip en ese momento. Y fue que él nos decía que había que pedirle a Dios que nos quitara ese espíritu de ego y orgullo. Sí, porque eso es lo que Dios nos manda a hacer, la labor. Entonces, ese espíritu había que quitarlo dentro de nosotros para que Dios haga la obra. Y eso enseguida me cambió el chip. Y yo siempre allá pidiéndole a Dios. Y yo iba haciendo la obra. Y en todo momento haciendo inmersión. El día de ayer salí a las calles. Y a todo el que pasara, puedo orar por usted sin ningún temor y sin ningún miedo. Entonces, el Señor es grande, hermanos. Y la verdad, estoy muy contento por ese mensaje que me dieron. Y a seguir haciendo la labor, hermanos. Jesús es el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y todavía faltan 3 minuticos. Vamos ahí a compartir un minutico con el hermano que tiene al lado de lo que la porción que el Señor le dio. Amén. Si el enemigo quiere la
arremeter sin dar tregua. Comenzó el combate y que pelear.